¿De qué te salvó Cristo? ¿De qué nos salvó Cristo? ¿Cuál fue la causa por la que Cristo vino a morir en la cruz de Calvario? Cristo vino a sustituir nuestras almas que habían pecado y que con un solo pecado se dejaron caer los decretos condenatorios sobre nuestras almas. Cristo no vino a morir para salvarnos de una vida en el pecado. No. Cristo vino fue a salvarnos de las condenas que nuestras almas tenían por pecar. Vino a sustituir nuestras almas. En el Calvario sucedió un juicio condenatorio en contra del Señor Jesucristo. Sobre el Señor Jesucristo fueron recaídos todos nuestros pecados, todas nuestras condenas, porque nosotros contraímos condenas por causa del pecado. Porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado se paga solamente con la muerte de nuestra alma. Calvario se celebró un juicio condenatorio, sustitutivo y judicial. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. El Evangelio dice claramente que Cristo murió fue por nuestros pecados, que Cristo no murió por mí. Cristo no murió para salvarme a mí de una vida en el pecado. Cristo vino fue a salvar mi alma condenada por pecar, porque yo un día pequé y con un solo pecado yo quedé condenada, quedé con mi espíritu muerto, caí en condena y en muerte espiritual. Por eso fue que Cristo vino a ponerse en esa cruz para salvar mi alma, el alma de usted, todas las almas, porque todas las almas habíamos pecado y por culpa del pecado, causa total fue el pecado. Por eso fue que Cristo vino a morir por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos condenaron. El Señor Jesucristo se puso en la cruz voluntariamente. Él lo prometió en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De manera que nosotros fuimos salvados por una obra sustitutiva de condenación. Cristo en lugar de nuestras almas. Él en vez de nosotros. El justo por los injustos. El inocente en el lugar de los culpables. Nosotros fuimos y somos los culpables de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo nos vino a mostrarnos una vida moral de cómo debemos vivir en este mundo. Cristo nos vino a salvarnos de una vida moral, de una vida en el pecado. Cristo vino fue a sustituir nuestras almas, porque nuestras almas estaban condenadas por causa del pecado. Dice primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6 dice lo siguiente, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo, en el lugar de todos nosotros, sustituyó nuestras almas para que nuestras almas quedaran sin condena, para que nuestras almas fueran libres de condena. Ahora, por ningún pecado que cometamos nosotros en esta vida, judicialmente no nos condena. ¿Por qué? Porque Cristo se dejó condenar en lugar de nosotros. Cristo se dejó imputar en lugar de nosotros. Por eso es que ahora nosotros podemos cometer cualquier pecado, porque judicialmente los pecados de nosotros ya no se dejan caer los decretos condenatorios para condenarnos cuando cometemos 1, 2, 3 o cualquier cantidad de pecados. Esto tiene que quedar claro. ¿Qué es la vida eterna? Vida eterna es siempre existir, y eso fue lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Eso se llama inmortalidad para el alma. La vida eterna es inmortalidad para nuestras almas. Cristo la logró
en sustitución de nosotros. Él se aseguró de que nuestras almas quedaran salvadas. Y Él exclamó, consumado es, Juan 19:30. El Señor Jesucristo nos deja la Escritura y nos deja palabras de vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuál es la palabra que debe creer? El Evangelio de 1 Corintios 15, del 3 al 4, cuando nos dice la Escritura que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Esta es la palabra de verdad que todos nosotros debemos creer, porque lo que dice el Evangelio es lo que sucedió en la cruz hace 2000 años, que Cristo murió por los pecados de nosotros, sustituyendo nuestras almas, Él en el lugar de nuestras almas, en el lugar de cada uno de nosotros. Efesios 1:13 dice, en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Solo así, creyendo el Evangelio, esto que pasó en el Calvario, usted puede ser sellado con el Espíritu Santo. No hay otra forma de obtener la vida eterna, hacerla efectiva para nuestras almas. Cristo logró la inmortalidad de nuestras almas. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cristo nos dio la vida eterna. Él la prometió en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y de ningún modo perecen para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él lo logró para nosotros, y nosotros debemos creerle. Nosotros debemos creerle. El Señor ha dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor no quiere que te pierdas, que tu alma se vaya al infierno, porque ya Él te salvó. Él dio su vida en rescate por la vida de tu alma, por la vida de mi alma. Él vino en rescate de nuestras almas. Él no vino a condenar el mundo, porque el mundo ya estaba condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Él también vosotros debéis creer la palabra de verdad, en Cristo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué debe creer? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No nos tomó en cuenta a nosotros nuestros pecados para salvarnos. Por eso es que nuestros pecados ya no nos condenan, ni nuestras obras nos van a salvar, porque ya Cristo salvó nuestras almas, y es lo que nosotros tenemos que creer. Aparte, el Señor Jesucristo nos ha dejado dos demandas en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento demandado por el Señor Jesucristo no es que usted se arrepienta de sus pecados, no es que usted siga pidiendo perdón por sus pecados, porque sus pecados ya fueron perdonados. En Colosenses 2:13 y 14 dice lo siguiente en la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los pecados fueron totalmente perdonados, así que usted no tiene que estar pidiendo perdón y mucho menos arrepintiéndose de sus pecados. Y el Señor ha dicho, arrepentíos, no de sus pecados, sino de los pensamientos que tienes con respecto de ti mismo, de lo que piensas de ti mismo, que eres bueno, que no le haces mal a nadie y no te has autopercibido un perverso pecador, degenerado, pervertido, cochino en tus pensamientos. El Señor quiere que te autopercibas como Él te ve. Estás muerto espiritualmente, condenado, marchando al infierno, y moralmente estás corrompido. Es así como tienes que verte. Ese es el verdadero arrepentimiento. Metanoia, arrepentimiento, cambio de los pensamientos, una manera
radical que tiene que ser cambiada los pensamientos. El pensamiento humano debe ser cambiado, transformado, limpiado, renovada la mente, pensamientos como Cristo, conformado a la palabra de Dios. ¿Cómo te ve Dios? Eres un muerto espiritual, estás corrompido, estás condenado. Debes verte tal cual te ve Él. Así es que nosotros tenemos que autopercibirnos de la manera como Cristo nos ve. Espiritualmente no tenemos conexión con Dios. Vamos marchando al infierno por el camino ancho y estamos corrompidos totalmente en nuestra mente, en nuestra alma perversa. Nuestra alma es perversa y engañosa más que todas las cosas. Jeremías 17:9, el Señor lo dice claramente, que del corazón de nosotros salen todos los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, las mentiras, las fornicaciones, el robo, los homicidios. Todo sale de nuestro corazón. Mateo 15:19, el Señor lo dice claramente hablando de nosotros. En Isaías el Señor dice que no se halló nada sano en nosotros, solo hinchazón, herida y podrida llaga. Eso somos nosotros delante del Señor. Entonces el arrepentimiento es un cambio en la manera en la que nosotros nos autopercibimos, que tenemos que cambiar nuestros pensamientos a como Dios dice que somos y creer en el Evangelio, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Allí se celebró un juicio condenatorio, sustitutivo y judicial en contra ¿de quién? Del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo se puso voluntariamente para ir a morir por nuestros pecados. Judas lo entregó. Había alguien que tenía que entregar al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo fue voluntariamente a la cruz, porque a eso vino Él, a salvar nuestras almas. De manera que nosotros tenemos que creer que allí en el Calvario sucedió un juicio en contra del Señor Jesucristo en favor de nuestras almas, porque fueron nuestras almas las que fueron salvadas en la cruz. Y es lo que usted debe creer. ¿Para qué debe creer esto? Para que usted haga efectiva la salvación lograda en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo en beneficio de su alma, en beneficio de todas nuestras almas. El Señor Jesucristo ya nos salvó. El Señor Jesucristo ya nos dio la vida eterna, nos dio la inmortalidad para nuestras almas. Y solo nos toca creerlo, pero creerlo con fe en el corazón, con fe genuina, sin incerteza, sin dudar de que aquello que pasó en el Calvario fue real, fue auténtico y que lo tenemos que creer para escapar del infierno. Así que arrepentidos y creed en el Evangelio.